El Evangelio es la luz que guía los pasos del misionero. A partir de este momento, Jesucristo, vida plena para todos. Un espacio en el que Su Excelencia, Monseñor Miguel Ángel Morán Aquino, obispo de San Miguel, nos ayuda a entender el Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, gracias por permitirnos estar con ustedes, ya sea en sus hogares o en el vehículo, en el lugar del trabajo, para meditar juntos en la palabra del Señor, correspondiente al domingo sexto del tiempo pascual. Poco a poco vamos avanzando hacia la gran solemnidad de Pentecostés, el día en que los apóstoles, junto con María, recibieron la fuerza de lo alto, al Espíritu Santo. Y en este domingo, el evangelista San Juan, como los domingos anteriores, nos conduce hasta el lugar donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Los discípulos estaban conmovidos por el dolor de la separación y se preguntan cómo serán las cosas después de la partida de Jesús hacia el Padre. Y en este contexto, Jesús pronuncia la enseñanza que leemos hoy. Sobre todo, les promete el Paráclito, el abogado, el defensor, el Espíritu de la verdad. Él les va a recordar lo que Jesús les ha enseñado. Pero este Espíritu no lo puede recibir el mundo, porque el mundo no le conoce. De tal manera que esta promesa del Espíritu, a través del cual Jesús manifiesta su presencia, es prometido no solo a los apóstoles, sino también a todos nosotros. Siempre estará presente, nos comparte su vida, y así como Él y el Padre son uno, así estará en nosotros y seremos uno. Invocamos ahora la ayuda del Espíritu Santo, del Paráclito, para que Él nos abra nuestra mente y nuestro corazón y realmente podamos vivir el mandamiento del amor, porque Jesús nos dirá hoy también que si le amamos, viviremos sus mandamientos. El Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 14, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesucristo promete a sus discípulos no dejarlos solos. Su presencia ciertamente será distinta a la física. Su presencia ya no será limitada por el tiempo y el espacio.
Él estará junto al Padre, pero el Padre les enviará al Paráclito, al abogado. Es la promesa del don del Espíritu Santo que Jesús posee en plenitud, porque en la sinagoga dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, citando al profeta Isaías. Jesús aclara que el Espíritu puede ser recibido solo por aquellos que están en sintonía con Él, con sus proyectos, con sus obras de amor. El mundo no puede, pues, recibirlo. ¿Y a qué mundo se refiere Jesús? ¿A los paganos? ¿A los que están lejos de Él? ¿A los que no pertenecen al grupo de los discípulos? ¿A los miembros de otras religiones? No. Por mundo, Jesús no entiende las personas. Es decir, Él no está hablando de las gentes, sino de aquella parte del corazón de la persona, de cada uno de nosotros, en la que reina el pecado, la tiniebla, la muerte. Allá donde se maquinan los odios, la concupiscencia, la venganza, la mentira, la infidelidad. Allí está presente el mundo con su espíritu, opuesto al espíritu de Jesucristo. Lo recuerda San Pablo en la carta a los Corintios, en la primera, en el capítulo 2, versículo 12, cuando habla de que muchos se dejan llevar o conducir por la sabiduría humana. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo recibe dos nombres. El llamado Consolador. En otras palabras, es Paráclito. Y el otro nombre es el Espíritu de la verdad. Son las dos funciones que Él ejerce en cada creyente. Consolador no es una buena traducción del griego paráclitos. Paráclito es un término del lenguaje forense e indica aquel que está a mi lado, que me sostiene. Y antiguamente no existían los abogados, ¿verdad?, o asociaciones de abogados, y cada uno debía defenderse solo, buscando llevar a testigos fidedignos para presentar sus descargos, es decir, para demostrar su inocencia. Y sucedía muchas veces que alguien que no era culpable no lograba probar su inocencia y era condenado. Pero también había muchos que, aún habiendo cometido grandes crímenes, salían, ¿verdad?, libres. Pero para tener una última esperanza, se necesitaba nada más que una persona de buena reputación en la asamblea o entre el público se levantara y se fuese a poner junto a aquel que se estaba defendiendo. Esta persona, conocida por todos, no necesitaba decir alguna palabra, simplemente se ponía a la par del acusado. Y de esta manera se comprobaba que aquel era inocente. Por eso, el ponerse al lado de aquel que necesita
era considerado pues el Paráclito, el defensor. En este sentido, el Paráclito es el que viene en nuestra ayuda, el que está a nuestro lado para sostenernos en los momentos difíciles. Pero, ¿quién es el Paráclito? Es Jesucristo. Jesús, el único justo, como nos dice en la primera carta a San Juan, capítulo 2, versículo 1. Jesús es Paráclito en cuanto que es nuestro abogado ante el Padre. No porque nos defienda de su ira, de la ira del Padre, provocada por nuestras culpas. El Padre está siempre de nuestra parte, como dice Jesús, sino porque nos protege contra nuestro acusador, contra nuestro adversario. ¿Y quién es? El pecado. El enemigo es el pecado, y Jesús sabe cómo afrontarlo, cómo reducir su potencia. El segundo Paráclito no cumple la función de sustituir a Jesús, sino de realizar la misión de Jesús. Jesús no se ha ido, sino que ha cambiado su presencia física. Y es precisamente el Espíritu Santo quien va a recordarles a los discípulos todo lo que Jesús les había dicho. Es más, el Espíritu Santo los va a conducir hacia la verdad plena. De esta forma, el Paráclito es aquel que nos sostiene en los momentos difíciles. Es incluso el que nos empuja. Porque recordemos cómo Jesús, después de ser bautizado en el Jordán, fue empujado, impulsado por el Espíritu hacia el desierto. Allí Jesús superó la prueba. Pues así, el Espíritu Santo nos impulsa a la misión, nos impulsa, nos empuja para que salgamos incluso de nuestra postración, de nuestro miedo, como cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés. Estaban en un cuarto encerrados, con las puertas bien trancadas. ¿Por miedo a quién? A los judíos. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ellos salieron a predicar, y Pedro predicó con tanta valentía. El segundo nombre con que designamos al Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Sabemos muy bien qué ocurre cuando una noticia pasa de boca en boca y está sujeta a deformaciones, a interpretaciones, y al final lo que se ha recibido no es necesariamente lo primero que se comunicó. Y cuántas veces es todo lo contrario. El mensaje de Jesús está destinado a todas las personas y debe ser predicado hasta el fin del mundo, no solo en cuanto al tiempo, sino en cuanto a los confines, es decir, a las fronteras de todos los pueblos. ¿Y quién asegura que no se corromperá esta verdad? Que no sufrirá interpretaciones desviadas. Humanamente es difícil esta empresa. Parece algo difícil de lograr. Pero tenemos la certeza de que todo surge de la fuente pura del Evangelio. Porque en la Iglesia, que es la encargada de anunciarlo, y cuando hablamos de Iglesia nos referimos a todos los bautizados, es allí donde obra la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de la verdad prometido por Jesús. Su servicio a la verdad
no se limita a esta parte que podremos llamar negativa. Evitar que se malinterprete la verdad o se manimpule. Él no impide solamente que se introduzcan errores en la transmisión del mensaje de Cristo. Él desarrolla otra función, la función positiva. Es la de introducir a los discípulos en la plenitud de la verdad. Hay verdades que Jesús no ha explicitado o no ha aclarado. No ha dicho los detalles. Por ejemplo, ¿cuándo será el fin del mundo? Por ejemplo, Jesús mismo dijo, y los ángeles lo saben, solo mi Padre. Entonces los discípulos no eran capaces de comprenderlo todo. Él sabía que en el transcurso de los siglos, de los años, pues surgirían problemas y nuevas preguntas. ¿Dónde se podría encontrar la respuesta auténtica, pues, conforme al pensamiento de Jesús? También a este nivel Jesús promete la intervención del Espíritu. Él es el encargado de introducir a los discípulos en la verdad. No dirá nada nuevo, nada que sea contrario a la palabra del Señor, sino ayudará a recibir en el corazón este gran mensaje. De aquí nace el deber de todo cristiano de permanecer abiertos a los impulsos del Espíritu, que revela siempre cosas nuevas. Él es, por su naturaleza, aquel que renueva la faz de la tierra. Y es un pecado contra el Espíritu Santo, como nos dice el evangelista Mateo en el capítulo 12, versículo 31, oponerse a la renovación, al poner en día, podemos decir, el Evangelio. No se trata de cambiar el Evangelio, no se trata de adaptarlo a nuestros intereses, pero sí de adaptarlo, por ejemplo, a los medios de comunicación social, adaptarlo a nuestra cultura. No se trata de una evangelización distinta o un evangelio distinto al que Jesús predicó, sino de una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en cuanto a su manifestación. Pero recordemos otro detalle del evangelio de hoy. Jesús pone como condición de amarlo a Él y al Padre el cumplimiento de los mandamientos. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les enviará el Consolador. Pero vuelve otra vez a decir que el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. ¿Cuántas personas dicen amar a Jesús? ¿Cuántos decimos amar al Padre? Pero no estamos dispuestos quizá a vivir los mandamientos. Y no hablemos solo de los mandamientos del Antiguo Testamento. Jesús no vino a abolirlos, sino a darles plenitud, el mandamiento nuevo del amor a Dios y el amor al prójimo. Pero ¿cuántos cristianos católicos detestan algunas cuestiones que encontramos en el Evangelio? Por ejemplo, la defensa de la vida. ¿Cuántos cristianos católicos se dejan llevar, ¿verdad?, por el pensamiento mundano, el pensamiento que nos proponen aquellos que no forman parte de la cultura de la vida, sino de la muerte? De allí tenemos que reflexionar muy bien, hermanos, que muchas veces nos llamamos cristianos, pero en la práctica no lo somos. Estamos contra los valores del Evangelio, contra los valores del reino, que el reino, sabemos muy bien, es paz, es justicia, es verdad. Y
¿Cuántos de nosotros no podemos ser fieles? No defendemos la verdad o no defendemos la vida en todas las etapas, no solo antes del nacimiento, o sea, desde el momento de la concepción o en alguna etapa, por ejemplo, la niñez, sino también la vida de los ancianos. Y cuánto nosotros mismos nos preocupamos para que todos tengan una vida digna. Una cosa es vivir, pero otra cosa es vivir como verdaderas personas, como hijos de Dios. Pidámosle al Señor que vivamos estos mandamientos, porque es la prueba de que le amamos. Que Él les bendiga. Hasta la próxima semana.